Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar una interpretación geométrica del polinomio de Taylor y del resto de Lagrange. Para ello voy a resolver el ejercicio que aparece en pantalla. Dice así: calcula el polinomio de Taylor de f de x igual e a la x alrededor de 0 de grado 2. La gráfica en azul que se muestra corresponde a la gráfica de la función exponencial f de x igual e a la x. Para calcular el polinomio de Taylor, pues voy a apoyarme en el software que estoy utilizando en este momento, que sería el GeoGebra. Entonces, la respuesta a este ejercicio es el que aparece a continuación. Dice que el polinomio de Taylor de la función f de x igual e a la x alrededor de a igual 0 y de grado n igual 2 corresponde a t de x igual 1 más x a la 2 entre 2 factorial. Es decir, que estamos obteniendo como resultado un polinomio de grado 2. En efecto, muy bien, para dar la interpretación geométrica de dicho polinomio, pues necesitamos graficar ese polinomio de Taylor, que es el que aparece en color rojo en este momento. ¿Qué podemos decir de este polinomio en rojo? Usted puede observar que se trata de una parábola. En efecto, ¿por qué? Porque el polinomio de Taylor que obtuvimos como respuesta es precisamente un polinomio de grado 2. Pero ahora el asunto es que ambas gráficas son idénticas si centramos nuestra atención en el punto x igual 0, que es donde tengo el cursor ahorita. Entonces, en x igual 0 vamos a buscar las gráficas, ambas. Quiere decir que en x igual 0 uno tendría que estar viendo ambas gráficas justo aquí en donde estoy moviendo el cursor. Es decir, estoy centrando mi atención en un vecindario de x igual 0, en cuyo caso estoy centrando mi atención justo aquí. Vamos a realizar un zoom a lo que está pasando acá. Entonces, si nos acercamos, podemos ver que en efecto, aquí en dirección a x igual 0 y en un vecindario de x igual 0, ambas gráficas son muy similares. No digo iguales, sino similares. ¿Qué tan similares? Muy similares, tanto así que en algún punto no voy a poder distinguir cuál es la roja y cuál es la azul. Resumiendo el resultado, tenemos que el polinomio de Taylor para la función en azul alrededor de 0 y de grado 2 es un polinomio de grado 2 en efecto, puesto que se trata de una parábola, como lo podemos observar aquí en la gráfica en rojo, y es además un polinomio que es idéntico a la función en azul, que en este caso era la exponencial. Es idéntico, pero es idéntico en un vecindario de 0. Quiere decir que el polinomio es prácticamente idéntico a la función, pero aquí, en un vecindario de 0. ¿Por qué alrededor de 0? Porque precisamente el polinomio está centrado en 0. Cuando se habla de que el polinomio está alrededor de 0, quiere decir que precisamente está centrado en 0. El polinomio asemeja mucho a la función en un vecindario de 0. Ahora voy a realizar el mismo ejercicio, pero en esta ocasión voy a calcular el polinomio de Taylor para la misma función exponencial alrededor de 0, pero de grado 1. Para ello, lo único que tengo que hacer con mi programa es cambiar el n igual 2 y colocarlo en n igual 1. En esta ocasión hemos obtenido
la siguiente respuesta que podemos leer. Dice que el polinomio de Taylor para la función exponencial alrededor de 0 y de grado 1 corresponde a t de x igual 1 más x. En efecto, es un polinomio, es de grado 1 y además, como podemos observar en la pantalla, correspondería a esta recta en rojo. Ahora, obsérvese que ambas gráficas son idénticas en un vecindario de 0. ¿Por qué en un vecindario de 0? Porque ese es precisamente el centro. Eso es lo que nos indica el alrededor de a igual 0. A continuación, voy a quedarme con el mismo polinomio y ahora lo que voy a hacer es cambiar el centro. Si decido que ahora el centro sea a igual 1, observe lo que sucede. Veamos el cálculo que realiza la computadora. Dice que el polinomio de Taylor de la función exponencial ahora alrededor de 1 y de grado 1 corresponde a, y tenemos t de x igual aproximadamente a 2.72 más 2.72 por x menos 1. En efecto, tenemos un polinomio de grado 1 y que en este caso ese polinomio de Taylor es idéntico a la función original, la función en azul, pero en un vecindario de 1. Eso quiere decir que si centramos nuestra atención aquí en x igual 1 y vemos qué sucede aquí alrededor de 1, vemos que ambas gráficas, tanto la azul como la roja, son prácticamente idénticas. Para ello podemos hacer el zoom. Observemos. En efecto, ya prácticamente no podemos distinguir una de la otra. Ahora el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a centrar el polinomio de nuevo en 0. ¿Qué podemos observar? Que tanto el polinomio de Taylor como la función exponencial son idénticas en un vecindario de 0. ¿Por qué? Porque el polinomio de Taylor está centrado en 0. ¿Qué sucede si hacemos polinomios de Taylor de un orden cada vez mayor, pero siempre centrados en 0? Es decir, voy a mantener fijo el centro y voy a empezar a manipular el grado del polinomio. Si hago un polinomio de Taylor de grado 2, tenemos el siguiente, de grado 3, de grado 4, 5, 6, 7, 8. Voy a dejarlo hasta el 11. Si ustedes observan, todos los polinomios de Taylor, conforme va creciendo el grado, se van pareciendo cada vez más a la gráfica de la función exponencial y se parecen cada vez más siempre en un vecindario de 0. Entonces voy a reducir de nuevo el mismo polinomio y voy a dejarlo en orden 1. Voy a hacer el centro ahora en menos 1. ¿Qué sucedería si ahora el grado del polinomio empieza a crecer? Así como está en este momento, vemos que en efecto se trata de un polinomio de grado 1, se trata de una recta, y que tanto ese polinomio como la función exponencial son muy similares en un alrededor de menos 1, en un vecindario de menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aumentar el grado de
esos polinomios centrados en -1. Podemos observar que los polinomios asemejan cada vez más a la función exponencial. Tanto así que ya no las podemos distinguir. Es importante recalcar de que todos estos polinomios de Taylor, a pesar de que no son la función exponencial, sí la asemejan mucho, y la asemejan mucho siempre en un vecindario de el centro, que en este caso sería el -1. Ahora el ejercicio va a ser distinto. Voy a mantener un polinomio de Taylor de orden 3 y voy a empezar a modificar el centro. ¿Qué sucedería si tengo este polinomio que tengo en pantalla ahorita? Igual, el polinomio es idéntico a la función en azul en un vecindario de -1. Pero si muevo el centro, esa condición se mantiene. El polinomio sigue siendo idéntico ahora en a igual 0. Ahora el polinomio de grado 3 es idéntico a la función en azul, pero ahora es idéntico en un vecindario de 1 y sucesivamente. Es importante recalcar la idea de que a lo largo del video he venido trabajando la idea de que el polinomio de Taylor es idéntico a la función en un vecindario del centro. Sin embargo, es necesario recalcar que aunque son idénticos, muy similares, el polinomio de Taylor no es igual a la función, en este caso la función exponencial. Para reflejar mejor la idea, voy a presentar el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de 0, y con esto tengo que decir que a pesar de que las funciones, de que las gráficas de las funciones son muy similares en un vecindario de 0, no son la misma. Y para eso voy a hacer un zoom. Fíjese que conforme nos vamos acercando, es cierto, hay un punto en el cual no vamos a poder distinguir diferencia entre la gráfica azul y la gráfica roja. Pero si nos continuamos acercando indefinidamente, vamos a poder apreciar la diferencia. Y esta diferencia va a ser significativa conforme más nos acerquemos. Ok, vamos a continuar acercándonos en las gráficas. En este momento nos hemos acercado suficiente y sin embargo no logramos apreciar la diferencia. Pero en algún punto esa diferencia va a empezar a ser notoria. Entonces vamos a continuar acercándonos. Continuamos. Ok, en este punto ya logramos observar la diferencia. Voy a acomodar la pantalla. A continuación voy a presentar una interpretación geométrica del resto de Lagrange. Para ello voy a resolver el siguiente ejercicio. Use el polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de 0 para aproximar e, la base del logaritmo natural. Entonces voy a graficar dicho polinomio. Para ello únicamente muevo el deslizador hasta n igual a 2. Ahí tenemos el polinomio de Taylor buscado. Ahora es importante notar lo siguiente. Como la función en azul corresponde a la función exponencial f de x igual e a la x, hay que notar que si calculamos la imagen de 1, pues precisamente
obtendríamos E. Dicho de otra manera, si en las gráficas que tenemos acá, aquí tenemos x igual 1, si yo decido sustituir la x igual a 1 en la gráfica en azul, tendríamos un valor sobre el eje y que correspondería a el valor e, la base del logaritmo natural, que estaría justamente acá donde tengo el cursor. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para aproximar el valor de e? Resulta que si yo tomo el valor de x igual 1 y en lugar de sustituirlo en la gráfica azul, lo sustituyo en la gráfica en rojo, obsérvese que llegaría a un valor en el eje y, que sería ahí donde tengo el cursor, que estaría un poco más abajo que el valor real, que sería acá donde tengo el cursor ahora. Estaríamos llegando acá. Quiere decir que si en lugar de sustituir el valor de 1 en la gráfica en azul, lo hago en la gráfica en rojo, es decir, en el polinomio de Taylor, pues obtendríamos la aproximación buscada. Dicho así, tenemos que la imagen de 1 usando la gráfica en azul, o sea, la gráfica F, sería el valor real. Ese valor real es E, aproximado a 2.72. Y si decido sustituir ese 1 en el polinomio de Taylor para obtener t de 1, el resultado obtenido sería de 2.5. ¿De dónde se obtiene cada uno de ellos? Eso es lo que mostramos acá, fíjense. La imagen de 1 es e a la 1 igual a e. Pero si lo hago con t, tuve que haber cambiado aquí donde tengo el cursor 1 más, en lugar de x pongo 1, 1 a la 2 entre 2, que es justamente lo que tengo acá. Eso da como resultado 2.5. De otra manera, el punto donde está aquí el cursor es 2.5. Sería la aproximación si decido cambiar el 1 en el polinomio de Taylor. Mientras que si decido cambiar el 1 en la función original, en la función exponencial, tendríamos el valor real, que sería acá donde tengo el cursor, y ese sería e. De lo anterior, es claro observar que existe una diferencia entre el valor real y el valor aproximado usando el polinomio de Taylor. Quiere decir que hay un cierto margen de error, que sería precisamente esta partecita que estoy señalando aquí. Si uno se fija, la distancia que hay entre el valor real y el valor aproximado vendría a ser la distancia que voy a mostrar acá en color verde. Sería esta misma distancia. Quiere decir que el error entre el valor real y el valor aproximado, quiere decir la distancia de aquí a aquí, sería la distancia de aquí a aquí. Ese error, dependiendo del ejercicio, en algunos casos puede ser un exceso y en otros casos puede ser un defecto, o sea, un sobrante o bien un faltante. Quiere decir que la aproximación a veces puede dar más que el valor real o a veces menos que el valor real. En este caso, el valor obtenido es un valor más pequeño que el valor real. Entonces, es más que claro que la aproximación obtenida al usar el polinomio de Taylor va a ser cada vez
mejor entre más cerca esté del valor real, es decir, entre más cerca sea esta diferencia que señalé en color verde. Con esto, el ejercicio de aproximar con el polinomio de Taylor de grado 2 está concluido. La aproximación buscada es de 2.5, sabiendo que el valor real es aproximado de 2.72. ¿Cómo puedo mejorar esa aproximación? Como les planteé, la idea para mejorar esa aproximación sería reducir esta diferencia que hay entre el valor real y el valor aproximado, que sería reducir esta misma diferencia, esta misma distancia, este segmento que estoy marcando aquí con R y que está en color verde, es decir, desde aquí hasta aquí donde tengo el cursor. Entonces voy a manipular el orden, voy a aumentar el orden del polinomio de Taylor. ¿Qué sucedería entonces? Voy a mover esto acá. ¿Qué sucedería entonces si decido aumentar el polinomio, el orden, el grado del polinomio de Taylor? Obsérvese, con un polinomio de grado 3, esa distancia, esa R, se redujo significativamente. Y en este caso, el polinomio de Taylor evaluado en 1 sería 2.67. Aquí donde tengo el cursor lo señalo. Está más similar al valor real, que sería de 2.72. ¿Qué sucede si n vale 4? Vea que la distancia entre el valor real y la aproximación es muy pequeña. Si lo vemos en términos numéricos, tendríamos que el polinomio de Taylor evaluado en 1 ahora es de 2.71, más cercano a el valor de E. Esto podría continuar cuando n vale 5. Obsérvese que ya numéricamente tenemos 2.72, el valor real, y el valor aproximado también es muy similar, pero sin embargo siempre van a haber diferencias. A pesar de que esa distancia, ya aquí ya no se aprecia la diferencia, esa diferencia está. ¿Ok? Aquí con un polinomio de grado 10, ahora uno podría decir que el valor real y el valor aproximado ya no difieren, ya no hay esa diferencia, pero sin embargo sigue estando allí. Y para corroborarlo, pues podemos acercarnos aquí y ver que en efecto sí hay una diferencia. Si nos acercamos lo suficiente, vamos a empezar a ver una diferencia. Muy bien, aquí ya nos hemos acercado lo suficiente, y luego de habernos acercado muchísimo, ya vemos que en efecto hay una diferencia. Otra estrategia para mejorar esta aproximación sería acercar el centro a el valor que deseamos aproximar. Es decir, si estamos aproximando la función en 1, es decir, en x igual a 1, pues otra estrategia para tratar de reducir esta línea verde sería que el centro, o sea, el a, que antes estaba en 0, se empiece a aproximar a el valor en donde estamos aproximando, que en este caso sería 1. Entonces, conforme el centro del polinomio se acerque a 1, la aproximación en 1 va a mejorar. Geométricamente, esto es lo que estaría sucediendo. Podemos observar que la línea en verde se disminuye conforme el centro se acerca a el 1.
Es decir, que la aproximación mejora. Esa diferencia entre valor real y aproximación es cada vez menor. Resumiendo, para lograr que este resto o esta línea en verde, esa diferencia entre valor real y valor aproximado disminuya, se tienen pues dos estrategias. La primera sería dejar un centro cualquiera, en este caso voy a dejar el a igual a 0, o sea, centrado en 0. Y la primera estrategia sería tener un polinomio de grado muy grande, como lo podemos observar aquí. Con ello, esa diferencia, ese resto disminuye. La otra estrategia es mantener el grado del polinomio y hacer que el centro de dicho polinomio sea muy cercano al valor en donde deseamos realizar la aproximación, que en este caso sería 1. Con ello, esa diferencia disminuye. Con esto doy por concluido el video. Muchas gracias. Hasta la siguiente.